a leer desde el 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, los tres tipos de tentaciones que se presentan aquí, la primera, la que acabamos de leer, es los deseos de la carne. Después, la segunda tentación son los deseos de los ojos, y la tercera, la vanagloria de la vida. Ahora, en una forma rápida, vamos a analizar esta primera, estudiar esta primera, que es un resumen de lo que di del estudio pasado, para ir entrando en el tema. Es importante saber de que Dios no es el agente de las tentaciones. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Algunas veces en su soberanía, sabemos como en el caso de Job, que Él ha permitido que el enemigo lo tiente, pero Él tenía un propósito ahí. También en Lucas 22, 31 al 32 hay un caso de tentación a los discípulos. La tentación de Jesús ocurre después de que Él fue llevado bautizado en el Jordán. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí ya vemos que hay un propósito soberano en esa tentación. Fueron 40 días y 40 noches completas las que Jesús estuvo ayunando, o sea, sin alimentos. Y es ahí, en el momento en el que Jesucristo estaba con debilidad, cuando el tentador viene y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La expresión sí que se usa aquí. Yo la otra vez había dicho que el tentador estaba como dudando de él, ¿no? Como dudando de que si él era el Hijo de Dios. Pero en realidad seguí estudiando y encontré que la expresión sí aquí no expresa duda, sino que debe ser interpretado como: ya que eres el Hijo de Dios. El tentador sabía muy bien quién era Jesús. Entonces el Señor, atravesando ese momento de debilidad física y sabiendo que el tentador sabía quién Él era, entonces viene Satanás a tentarlo de esa manera sarcástica, burlona, empujándolo a que Él usara sus poderes para de esa manera poder derrotarlo. El Señor estaba claro que convertir las piedras en pan no era pecado, pero el motivo por el que Él lo iba a hacer, sí, eso iba a ser pecado, porque lo iba a hacer porque estaba siendo empujado por Satanás. El propósito que el Señor tenía no era demostrarle a ni a nadie cuánto poder Él tenía. Ese no era el propósito de Él, sino que enseñarnos a nosotros cómo enfrentar estos tiempos de tentaciones que hoy vivimos. Aquí el Señor nos muestra nos da una de las grandes lecciones que se ven a través de las tentaciones, que es la humildad. Nosotros, por no tener humildad, le damos lugar al enemigo muchas veces. No solo entramos en conflictos con los demás, ya sean hermanos en la fe o la gente que conocemos del mundo, sino que peor aún, cuando le damos lugar al enemigo, al no ser humildes, estamos siendo piedra de tropiezo para muchos pequeños en la fe. Cuando digo pequeños en la fe, recién convertidos, que siempre por ahí pueden ponernos el dedo y decir: y este es cristiano desde hace tanto tiempo. Dice el Señor en Daniel 12:4, que en los últimos tiempos muchos corren de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo sé que en estos tiempos de estrés, la rutina, la falta de trabajo o el trabajo excesivo, la economía, el caos mundial, las guerras, la inseguridad, la bolsa de valores de Estados Unidos, que no solo marca la pauta de la economía de este país, sino de gran parte del mundo, está siempre en baja. La única estadística que vemos que va en suba es la maldad de los hombres, día a día. Y todo esto es, como hoy dijo el pastor, esta rutina en la que vivimos no nos deja ver, el pastor le dijo, no nos deja ver la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Todo esto no nos deja ver a Jesús, a todo lo que Jesús nos enseña a través de la palabra, porque estamos llenos de mundo. Pero la respuesta de Jesús es lo que nos enseña. Así que estuvo muy bien empleada para rebatir esta tentación.
Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La respuesta viene de Deuteronomios 8:3. Es donde Dios permite a los israelitas que pasaran hambre para así alimentarlos con maná y enseñarles a confiar en Él como su único sustentador. Porque a ellos no los mantuvo vivo el maná, sino Dios, porque el maná vino por mandato de Dios. Por lo tanto, no fue el maná, sino su palabra los que los mantuvo vivos. Por eso la respuesta de Jesús. Entonces, esta tentación, los deseos de la carne, Jesús nos enseña a esperar en el Padre con humildad, paciencia, fe, a no caer en ningún tipo de egoísmo, orgullo o arrogancia por ser quien uno es, o mejor dicho, por ser quien uno se cree que es, o porque tengo esto, porque sé aquello, porque soy lo otro. Si todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos al Padre. También nos enseña a no estallar en ira cuando nos dicen algo que nos ofende o nos duele, o nos sentimos que perdimos alguna discusión o que no se nos toma en cuenta, porque esto puede ser destructivo con las relaciones con los demás, destruir relaciones, matrimonios, amistades, si se destruyen matrimonios, por ende la familia, niños sin padre, todas las consecuencias que acarrea darle lugar al diablo. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie. Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo se refiere al enojo que surge cuando se siente herido el ego. Esto no quiere decir que nunca nos vamos a enojar, porque el enojo es una emoción y como tal Dios nos las dio, pero no para que la emoción nos controle a nosotros, sino para que nosotros la controlemos. Dice, airaos, pero no pequéis. Él nos está mostrando aquí los frutos del Espíritu Santo. Así que, recordemos, no tenemos que demostrarle nada a nadie. El único que tenemos que demostrarle todo es al Padre, siempre. Así que buscándole más en oración, pedir sabiduría para ser íntegros ante sus ojos y para mostrar a Jesús en nuestra vida. Y preguntarnos antes de estallar en ira si esto glorifica a Cristo u honra a Dios. Esperar con fe, humildad en el Padre, agarrarnos fuertes de sus promesas. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:16, es ese versículo. Bueno, eso es en resumen de la primera tentación. Vamos a desarrollar ahora el tema de la segunda tentación. Seguimos ahí en Mateo 4, vamos a leer del 4 al 7. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo aquí lo está llevando a Jerusalén y lo pone sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era el centro religioso de la nación y era el lugar donde los judíos esperaban la llegada del Mesías. Esto nos lo cuenta en Malaquías 3:1. Herodes el Grande en esa época, él estaba renovando el templo en la esperanza de ganar la confianza de los judíos. Ahí tengo algunas fotos para mostrarles según las descripciones del historiador judío Josefo, de las maquetas que hay del templo. Ese era el templo en la época de Herodes, el que él estaba reconstruyendo. Pásame la segunda foto. Hacer clic acá. Ahí. Aquí abajo, el cuadradito. Ese. No, la segunda de arriba. Esa. El otro.
Ok, eso es lo que se ve hoy día, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Eso está en Jerusalén hoy día, eso es una maqueta, ese muro he visto lo busqué en internet, he visto una foto con un hombre parado al lado, ese muro tiene esta altura, está hecho con las piedras como estuvo hecho en ese momento, y es una maqueta real, de piedra, y eso está en Jerusalén, en el mismo lugar donde supuestamente estaba ubicado el templo. Ahí se ven detrás el valle donde estaba ubicado el templo. Dice, el templo era el edificio más alto de la región y el pináculo del templo era probablemente un tejado con un pórtico. Ahora voy a necesitar el mapita, ese que salió ahí, ese último. Dice, el templo era el edificio más alto de la región y el pináculo del templo era un tejado con un pórtico en la esquina sureste del complejo del templo, que sobresalía del lado de la colina, donde un masivo muro de contención venía desde el nivel bien alto de la montaña, muy adentrado en el torrente de Cedrón, donde se podía ver el valle. Esto es según el historiador Josefo, y dice que era el pináculo del templo. Ese es el complejo total del templo. El templo que vimos, la maqueta, es lo que se ve allá arriba. Esos son los palacios de los reyes en ese momento. Y el pináculo, todo el complejo era el pináculo estaba de este lado. Y se ve que una torre alta que estaba en la parte, como era un valle, había montañas, y estaba en una de las partes más altas. Era una caída de 117 metros. Este lugar era una caída de 117 metros. Desde este lugar Jesús podía ver a Jerusalén a varios kilómetros a la redonda. Ahora yo me pregunto algo, ¿por qué el adversario eligió este lugar? ¿Por qué lo llevó ahí arriba? Yo pienso que era perfecto para esta tentación, porque desde allí él podía mostrarle a Jesús todo el valle. Maybe algunos han tenido alguna experiencia parecida, ¿no? Por ejemplo, en un edificio alto en el downtown de Miami Beach, donde se puede ver toda la bahía, Miami Beach, el mar de fondo, una vista preciosa. O si alguien vio Nueva York desde la cima del Empire State, donde una vista maravillosa, las cosas desde ahí nos entran por los ojos, ¿verdad? Así que la otra razón que creo yo que el tentador tenía era usar la palabra de Dios en ese lugar, porque era perfecto para tentar por ese lado. El malo estaba muy astuto en armar esta tentación, porque Jesús enfrenta el tiempo de las tentaciones con su humanidad y se defiende con la palabra. Y cuando digo humanidad es porque Él no usa ninguno de los poderes divinos con los que contabas para vencerlo. Así que astuto pero no suficiente para vencer a Jesús, Él usa la palabra. El malo cita la palabra en el Salmo 91, 11 y 12 que acabamos de leer, que le dice, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo voy al Salmo 91, 11 y 12 y dice exactamente lo que el diablo le acaba de decir a Jesús. Y supongamos que, trayendo esto a la actualidad, alguien nos tentara de la misma manera, ¿no? Usando estos versículos. Entonces uno piensa, bueno, si el Señor tiene un propósito conmigo, no va a pasar nada. El Señor mandará algún ángel para que me salve, no me reviente la cabeza en el piso. Mi Padre me ama, tiene un propósito conmigo, no permitirá que nada malo suceda. Después de todo, me están diciendo la palabra de Dios. ¿Saben cuántas personas hoy día caen en estos razonamientos necios? Que piensan que Dios les está hablando porque hay gente que tuerce la palabra para controlar a mucha gente. Y razonan. Esto es muy común que le suceda a creyentes que no conocen la palabra. Maybe solo algunos versículos sueltos. O porque van a la iglesia, unos porque les dan mucha emoción, en mucha actividad social. Otros grupos religiosos no acuden por tradición, donde importa más lo que diga la tradición y la yuca. Ah, no, era otra hortaliza. La papa. No era la yuca, era el papa. Esto es gracioso, pero es verdad. Esos grupos religiosos, la primera autoridad es el Papa, después todo el grupo de sacerdotes que están
después de él, después la tradición y en cuarto lugar vamos a ver si la palabra nos apoya y si no la cambiamos. En realidad lo que expresan estos versículos es todo lo contrario al razonamiento anterior. De las tres tentaciones yo creo que esta es la que está presentada con más astucia y es la más peligrosa para el creyente, porque no está presentada como una tentación directa, sino que viene encubierta en la palabra de Dios. El enemigo está aquí usando la palabra de Dios, no aplicándola. Hay una gran diferencia entre aplicar la palabra y usar la palabra para que diga lo que nosotros queremos. Él está sacando estos dos versículos del contexto en el que fueron revelados por Dios al escritor de este salmo. Él está torciendo su significado, empleando un pasaje que habla de la confianza en Dios para justificar tentarlo. El Salmo 91 completo, que fue el que leímos en la lectura bíblica, ustedes ven que es una hermosa promesa de protección al que con fe clama a Jehová. Describe la protección soberana del Señor para con su pueblo frente a los peligros que rodean a la humanidad. No tiene nada que ver con tentar al Señor. En los versículos del 11 al 13, vamos a buscarlos ahí para tenerlos al frente. Vamos a leerlos. Salmo 91, versículo 11 y 12. ¿Quién los lee, por favor? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Y el 13 también. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Estos versículos están en el contexto general del Salmo 91, pero están en un contexto, en una promesa, en esos tres versículos. Aquí nos está mostrando el Señor las funciones que tienen los ángeles, la de cuidar a los creyentes. Aunque no hay indicios en la Biblia de que haya un ángel guardián para cada creyente, pero sí hay ejemplos de ángeles guardianes. Y en forma de metáfora, mencionando el versículo 13, al león, al áspid y al dragón, se está refiriendo a los peligros mortales que hay en el mundo, representados por estos animales. Estos versículos muestran otra hermosa promesa cuando dice en el 11, mandará a sus ángeles, ¿a quién? A nosotros. ¿Para qué? Para que nos cuiden en nuestros caminos. Y en sus manos nos llevarán para cuidarnos de estos peligros mortales, representados, como le dije, por el león, áspid y el dragón. A esto es lo que se refiere el Señor, que nos librará de los peligros que existen en el mundo, con estos tres versículos. Nos muestra también que nada puede dañar a un hijo de Dios, a menos que el Señor lo permita. Los versículos 11 y 12, que el malo tuerce, no tienen nada que ver, como dije yo antes, con la fuerza de gravedad. Porque el Señor no inventó la fuerza de gravedad para que nosotros nos subamos a un edificio, nos tiremos y nos rompamos la cabeza. Eso no tiene nada que ver. Pedro mismo admite, hablando de estas escrituras, que dice, entre las del Nuevo Testamento hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras del Antiguo Testamento, para perdición de sí mismos. Para mayor desgracia, cuando estos indoctos en los conocimientos bíblicos se presentan como doctos, torciendo las escrituras, arrastran consigo a multitudes a la perdición. A multitudes a la perdición. Hay un problema que mucha gente no encuentra la relación entre estas dos palabras, razón y fe. Una de las cosas que el Señor nos dio es la razón. Y la razón va de la mano con la fe. Y eso, la razón hay que usarla para no vivir una ilusión de religión, donde me dicen lo que yo quiero oír, o voy a la iglesia para hacer de cuenta que soy buena persona y tener una imagen, o porque se baila y se canta tanto que ya no me hace falta ir al mundo y
y mato dos pájaros de un tiro, me divierto y estoy bien con Dios, eso creo. Y si dicen algo de la Biblia mientras digan algo, no importa qué. Entonces cuando tienen que defender con la razón su fe, caen en dos cosas. O no saben qué decir, o te ahogan con un fanatismo religioso que no tiene ni pie ni cabeza, que es antibíblico. Primera de Pedro, el Señor nos habla sobre eso, sobre la razón. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, que es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso, hermanos, es tan importante escudriñar las Escrituras y saber que estamos en la verdad y estudiar la palabra. El Señor Jesucristo con total mansedumbre responde, escrito está también. En esta pequeña frase hay una enseñanza. Nuevamente está respondiendo con la palabra. No solo la estaba aplicando, sino que si la aplicaba era porque la sabía. Y si la sabía era porque la había estudiado. Jesús dice, escrito está también, respondiéndole, escrito está también, como diciéndole, no me vengas a torcer la palabra de Dios porque yo también la conozco. Y eso sería bonito poder responder cuando nos vienen con versículos torcidos. Eso es muy bonito saber responder. No vengas a torcerme la palabra. Entonces Cristo replica con otro versículo, pero un punto importante es que el Señor aquí, es un solo versículo, pero el Señor no lo está torciendo para replicarle al enemigo. Él no está torciendo la palabra. Porque este versículo habla de la experiencia de Israel en el desierto. Está en Deuteronomio 6:16. A ver si lo buscamos. Deuteronomio 6:16. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Nasá. Aquí está haciendo referencia a la historia, porque el versículo hace mención y está recordando la experiencia en Nasá, donde los quejumbrosos judíos tentaron a Jehová, demandando con enojo a que les produjera agua que Moisés produjera agua donde no había ninguna. La historia esta se cuenta en Éxodo 17 del 2 al 7. Dice la palabra ahí que el pueblo altercó con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos, o para qué nos hiciste subir de Egipto al desierto, para que muramos de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados. Bueno, la historia continúa resumiendo cuando Moisés clama a Jehová y Jehová le dice, vete con los ancianos de Israel a la peña de Horeb, y ahí el Señor hizo el milagro y tuvieron agua. Pero la actitud demandante con el que el pueblo reclama, ese es el punto, la actitud demandante con el que el pueblo reclama agua, después de todos los milagros que el Señor hizo delante de sus ojos para librarlo de la esclavitud de los egipcios. ¿Cuántas veces nosotros a veces hacemos lo mismo porque creemos que somos cristianos, tenemos una protección especial, pero porque somos cristianos a veces no pedimos con humildad, sino que demandamos las cosas? Pedimos como diciendo, soy cristiano, tú sabes, Padre, lo que yo necesito, ya tú sabes lo que necesito. Como si lo que nosotros pensamos que necesitamos, lo que creemos que nos falta, es lo mismo que Dios piensa que nosotros necesitamos. Y el que conoce lo profundo de nuestros corazones, si Él no lo cree así, porque Él conoce de nosotros lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no es nuestro mago en los cielos. Dios no es nuestro mago en los cielos. Él no es el genio de la lámpara que nosotros vamos a pedir y ya vamos a tener todo. En esta respuesta Jesús nos dice que no se le debe poner pruebas
necias al Señor. No se le deben poner pruebas necias. En cierta oportunidad un hombre le pidió a Jesús que enviara una señal para que la gente creyera. Esto lo cuenta Lucas 16:31. Entonces Jesús le dice: el que no cree a través de lo que está escrito en la Biblia, no creerá aunque alguien resucite para molestarlo. Así que esto es lisa y llanamente falta de fe. Esto es falta de fe en nosotros. Porque cada uno tiene su testimonio personal y el Señor ha hecho mucho en la vida de nosotros, mucho. Y entonces a veces con falta de fe nosotros exigimos y no pedimos con humildad. Así que algo para tener en cuenta: Él quiere que vivamos por fe, no por vista, y que no tratemos de tentar a Dios ni manipularlo, porque Él lo sabe todo. Él puede ver dentro de nuestros corazones lo que nosotros no sabemos, como lo dije antes. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga, y el próximo domingo, si Dios lo permite, voy a continuar con el estudio. Bueno, nos